Ahora, el peronismo, el partido del gobierno y el Frente de Todos o el Partido Justicialista salieron muy fuerte a respaldar a Gildo Infran y a acusarlos a ustedes de la oposición de hacer operaciones mediáticas contra el gobierno de Infran. Formosa siempre ha sido un iceberg. Lo que sucede es que con la pandemia se ha mostrado en plenitud el iceberg del autoritarismo, de la concentración de poder, de la negación de justicia, de la falta de libertad de prensa. Y recuerden ustedes el caso de los Cuom, recuerden el caso de los Varados, recuerden el caso del joven que tuvo que cruzar nadando. Formosa es casi como un estado paralelo, que además tiene la rara casualidad que tiene el beneplácito y la complicidad del gobierno nacional, que en boca del presidente lo puso de ejemplo como un modelo de gobierno. Esperemos que los argentinos no vayamos en ese camino. Entonces, Formosa es un modelo de poder del cual tenemos que darnos cuenta los argentinos, porque estamos anestesiados. El documento del peronismo es patético. El documento del peronismo es tan grave. ¿Le puedo pedir un favor? Perdón. Mario, ¿le puedo pedir un favor? No me espera, por favor, un segundito nada más en línea, no nos corte. Ya volvemos con usted, que está muy interesante lo que está planteando de Formosa. Insistía usted con que es patético el comunicado del Partido Justicialista. Sí, ¿sabe por qué? Porque agravia inclusive la conducta, la personalidad de dirigentes del peronismo que creen y que son democráticos y que están en contra del autoritarismo, de la violación de los derechos humanos. Pero fundamentalmente me llama la atención el cinismo con que el documento busca obviar lo que sucede en Formosa. Debía pronunciarse sobre los hechos de Formosa, a donde en realidad no hay lugares o sitios de aislamiento, sino que lo que existen ahí es prácticamente detenciones casi ilegales, aislamientos ilegales, circulación. Pero además, como si fuese poco, hablar de derechos humanos y el presidente sin decir una palabra, cuando esta es la responsabilidad de la política, me llama también la atención y nos preocupa enormemente que los organismos de derechos humanos, que si un gobierno de una provincia radical hubiese actuado al 1% de la forma en que se maneja Infran, hubiesen prendido fuego el país. Recuerde usted lo que hicieron con Santiago Maldonado, que en realidad se demostró, después de 40 participantes en una pericia, de que desgraciadamente se había ahogado. Lo que fue la Argentina, lo que intentaron hacer. Un gobierno a donde el presidente no llama al secretario de Derechos Humanos y le saca la renuncia con una virome. Lo que pasa es que el presidente lo había puesto como un gobierno ejemplar. Pietragala yo creo que no va a poder hablar más en la Argentina. No sé con qué cara podrá hablar de derechos humanos cuando se sabe que ya no es un problema de la detención de 2 concejales, además de ese abuso, ni tampoco del radicalismo, tal luego a nosotros nos van a hablar de derechos humanos, sino que hay 15 sacerdotes que han denunciado la violación de los derechos humanos, el encierro a la que se somete la gente, la mezcla a los centros de aislamiento de gente con COVID positivo, con otros que no lo tienen, negativo, o la denuncia que ahora ya es pública y debería entrevistarlo todo el mundo, al doctor López Cano, médico del Hospital Central de Formosa, que ya va por el 3.º o 4.º hisopado negativo y lo tienen en un hotel y tiene que pagar 2.000 pesos por día él y pagarse la comida y con un policía a la puerta para que ni siquiera tomen sol. O los que no tienen que pagar, que seguramente duermen en el piso en esos centros. O la madre que no le dejaron separar el chico y que ella tenía positiva y el chico le daba negativo, y así cientos de casos. Eso nos obligó
al senador Naidenov y a mí como presidente de bloques de la UCR a hacer una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora lo vamos a hacer ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero a propósito de eso, Mario, estamos viendo imágenes de uno de los centros sanitarios, pero desde el lugar de adentro, ¿no? Imágenes que alguno propio interno pudo grabar. Ceci Devana tiene información respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ceci. Sí, precisamente sobre eso le iba a preguntar al doctor Negri, Dani, y es que ustedes piensan llegar directamente con Michelle Bachelet, ¿es así? No, esa es otra vía. Nosotros hicimos una presentación en la Comisión Interamericana. Y por otro lado llegan a la ONU. No, ahora sí. Ahora vamos a hacer una presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y vamos a dar cuenta de esa presentación al Alto Comisionado de Derechos Humanos. Le mandaremos también información para que sepa qué sucede, cuyo cargo ocupa Michelle Bachelet. Pero también hay presentaciones de otras ONG y hoy hay otras presentaciones más. Lo que no puede seguir con esta necedad el gobierno de mirar hacia el costado, Mario, porque eso es un modelo de poder. ¿Qué opinión le merece el rol de la justicia, incluso la federal, de Formosa, que sistemáticamente rechaza los habeas corpus y terminan en la Cámara de Apelaciones de Resistencia, que en este momento está funcionando de forma unipersonal incluso, ¿no? En esa provincia no hay diferencia ni federal ni provincial. Lo que hay es una enorme concentración de poder a donde hay un amo y señor que en nombre de la democracia, cuando se vota y después de discutir de qué manera, cree que la elección le ha dado la facultad para hacerse dueño del poder. Entonces no hay justicia independiente, ni federal, ni provincial, ni libertad de expresión, ni libertad de prensa. Lo sabe todo el mundo, lo saben los QOM. Lo que tenemos que crear es conciencia los argentinos. ¿Saben por qué? Porque es probable que sobre la base de esta presión el gobierno siga haciéndose el sordo del gobierno nacional, no abriendo la boca. Hoy he escuchado a un senador del oficialismo de Formosa diciendo que, pero ¿cómo si hay 6.000 muertos en la capital que son de la reta y hay una violación de los derechos humanos? La verdad que es una grosería, una barbaridad, una impudicia, la provocación, en vez de animarse a saber que el tema de los derechos humanos, el atropello a la libertad individual, la imposición de no poder circular, de sacar a la gente y trasladarla de un lugar a otro, no tiene color político. Por eso me duele, me llama la atención que no hay una voz. Hay un silencio que aturde de organismos de derechos humanos. Hay un silencio que aturde del Estado Nacional. Ahora, Mario, hay una necesidad planteado de así, el peronismo. Planteado ¿Y dónde así, están los progresistas? Los progresistas que hacen, progresistas truchos obviamente, que hacen control de calidad sobre los derechos humanos. Yo le decía a Mario, se proclamaron dueños de la historia durante mucho tiempo. Que planteado así, como bien lo cuenta usted, los organismos de derechos humanos miran para otro lado, pero todos nosotros, porque Formosa ya no es un problema de los formoseños, es un problema de Argentina, ya es un problema nacional, hay que asistir a esa población oprimida, pero usted tiene la Secretaría de Derechos Humanos, usted hablaba de Pietragala, pero también está el INADI, hay la Comisión Nacional contra la Tortura. ¿Dónde están esos funcionarios? No, perdóneme. Entre la Comisión contra la Tortura, que depende del Parlamento, se ha hecho una presentación, pero por supuesto el INADI está a la misma altura, pero están debajo de la cama, están detrás de la puerta. Yo recuerdo los debates en el Congreso, cuando Milagro Sala acaban de firmar una carta diciendo que es preso política Milagro Sala, le tiraron bolsas de basura a la Corte Suprema de Justicia en la Argentina. Y nosotros estamos impávidos. ¿Será porque la acumulación de noticias, que es lo peor que puede pasar en la democracia, no tienen un orden de prioridades ni jerarquía y parece que todo es igual? Y cuando todo es igual, sabe que se pierde la capacidad de asombro. Y cuando una sociedad pierde la capacidad de asombro, lo que viene es la anestesia.
Y cuando la democracia y anestesia a la sociedad y se pierde la capacidad de asombro y además hay concentración de poder, el autoritarismo se desplaza con toda libertad. Y si además votan de la manera que sea, comprando la conciencia de la gente, con urnas cuestionadas, además de eso, utilizan a la democracia diciendo que es democracia porque se vota. Entonces, la Argentina no es la única provincia, hay otras. Por eso hace falta urgente que haya un peronismo, dirigentes del peronismo, que levanten su voz, el peronismo federal, el peronismo republicano, aquel peronismo que en la época más dura, cuando había que afirmar la lucha contra los derechos humanos, y después el de Cafiero, el de esas ideas, que dejen de tener miedo, se plantean como renovación y se esconden porque tienen miedo al poder. Y el presidente, lo que más me preocupa es que haya puesto de ejemplo de gobierno a algo que no es gobierno, porque en Formosa la palabra ley no existe, la palabra democracia no existe, la palabra derechos humanos hay muchas formas de dejarlo, no existe, y la palabra independencia de poderes no existe. Entonces, la coalición cívica pidió la intervención, por supuesto que sobran motivos. Imagínense por un segundo lo que le hubiese pasado si andan buscando gambetear para ver si interviene en Jujuy, con condenas. No saben qué hacer. Mario, usted... Pero por lo menos el Poder Judicial, para que haya un juez independiente, algo. ¿Saben por qué? Porque si nos adormecemos y no tomamos conciencia, un día la Argentina puede ser Formosa.